hermano. Pueden tomar asiento. Ahí anda una mosca, que no sea el señor de las moscas. Ahí andan las mosquitas. Tuvimos la venta de platos y están hueliendo la carne que hicimos ayer, yo creo. Pero gloria a Dios, hermanos, estamos aquí esta mañana por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios que Dios es el Dios vivo, el Dios verdadero y tenemos toda confianza en Él. Hermanos, les pido que vayan conmigo a Efesios capítulo 3, seguimos nuestro estudio esta mañana. Y este título va a ser El misterio de Cristo, los misterios de Cristo. Vamos a tener bastante que ver aquí, obviamente vamos a tener que tomarlo un poco despacio, es bien importante. Y esta mañana aquí tenemos algo importante, por eso no lo podemos pasar, porque Pablo aquí comienza a salirse un poco de tema, comienza a meterse en otro tema de repente, como que algo se le vino a la mente escribiendo esta carta. Y en el versículo 14 ya comienza otra vez en el tema que comenzó, pero como a todo pastor en este momento, él está pastoreando una iglesia aquí, les está dando ánimo, se le vino algo a la mente, obviamente, porque cambió de tema un poco, y luego después va a regresar en el capítulo 4, va a comenzar otra vez lo que estaba hablando. Vemos que cuando hablamos de los misterios, no estamos hablando de un misterio que ahorita esté oculto. Los misterios en Efesios vemos lo que va a hablar Pablo de los misterios, son las cosas que no eran conocidas por los profetas. Los profetas entendían, pero no sabían cómo, ¿verdad? Cuando viene Cristo, Él nos enseña los misterios. Pablo nos habla de los misterios, que ya no es misterio, ya se nos ha hablado, ya sabemos lo que es algo que era escondido, no entendido, pero ahora ya es revelado. ¿Okay? Es algo que era escondido, no era un secreto, o sea, ellos sabían, pero no lo entendían. Pero ahora ya es revelado todos esos misterios. Entonces Dios ha revelado los misterios. Vamos a comenzar aquí en el capítulo 1, y dice esto: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, por estar aquí, Señor. Te pido siempre fuerza, Señor, en la predicación, que nos des entendimiento, Señor, espiritual. Te pido, Señor, que tu palabra sea profunda en nosotros, que podamos verte a ti, Señor, esta mañana, Señor, que el Espíritu Santo nos mueva, Señor, para entendimiento de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Lo pedimos que sea para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Fíjate lo que dice aquí, dice Pablo, comienza su carta, pues nada que ver, por esta causa, todo lo que dijo en el capítulo 1, en el capítulo 2, por esta causa dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por esta causa se refiere a todo lo que ha dicho en el versículo 1, en el versículo 2, y dice, en esas bases, por esas cosas que hice, aquí Pablo nos da un cambio y nos da una descripción personal de él. ¿Cómo se miraba él? Es una descripción personal que se dice él que eres prisionero. Entonces cambia de tema aquí en el versículo 2 al 13. El tema que vamos a ver aquí es totalmente diferente que lo que estaba viendo antes y de repente entra con esto. Y pues podemos ver por qué él entró esto. Tenemos que ver que él está viendo algo que está pasando en este tiempo. Acuérdense en cómo se está describiendo, prisionero de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Prisionero de Cristo por vosotros, ¿quién? Los gentiles. Él parece que está escribiendo esta carta y comienza a pensar en la situación de los hermanos, de las ovejas,
de la iglesia. Comienza a pensar en la situación, a medio pensamiento, dice, espérate, algo está pasando. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Hermanos, era prisionero, fíjate que dice eso, prisionero. Él estaba en prisión de Roma, en Roma. Él estaba bajo el cuidado de los soldados, estaba arrestado. Él iba a ir a ver a César y no mucho después iban a cortarle la cabeza. Lo que vemos en la historia, reporteros de la historia enseñan mucha evidencia de que fue decapitado, así se dice, ¿verdad? Decapitado. Pedro, la historia enseña que fue crucificado. La cosa que pasa es de que a Pablo no lo podían ver crucificado porque él era un ciudadano romano. Le tuvieron que dar una muerte cierta porque era ciudadano romano, o no podía morir de esa forma. Pedro, ese sí podía, no era ciudadano romano. Entonces, vemos que Pablo ya tenía años allí peleando este caso, apelando. Venía cada quien que lo miraba y decía, es inocente este hombre, ¿verdad? Y injustamente lo seguían encarcelado con guardias. Después de tener guardias, lo movieron a un sótano, si se puede decir, un sótano, ¿verdad? Abajo de la tierra, un sótano feo, horrible. No quedó siempre en arresto en casa, vamos a pensar que tuvo todas las comodidades, no, al contrario, lo movieron a un sótano. Pablo ahorita en este tiempo tenía la libertad de escribir y veía lo que iba a pasar y lo que estaba pasando. Imagínate la iglesia de Colosea, la iglesia de Efesios, aquí él les está escribiendo a estas iglesias, diferentes cartas que está escribiendo bajo su impresionamiento. Entonces él está viendo alrededor y está viendo las injusticias. Niro está en oficina, ¿verdad? Es el que está cubriendo todo. Roma se quema y ahí es donde le echan la culpa ¿a quién? A los cristianos, y ahí es donde también Pablo le dan vuelo. Entonces estaba pasando una situación intensa, había una epidemia más, el COVID era lo menos que tenían que pensar en este tiempo, hermanos. Y eso es lo que tenemos que ver, que hace 2000 años estaba pasando en cosas peores que lo que estamos viendo ahorita. Y quizás vamos a ver cosas peores en esta generación que hemos visto, porque la palabra de Dios dice que se va a poner la cosa peor y peor y peor, ¿verdad? Pero el punto es de que la palabra de Dios es viva, y en donde sea que estemos, vamos a ver que no hay nada nuevo bajo del sol. Vamos a ver que no podemos tener excusas y decir, ay, no, es que no entienden porque en este tiempo es más difícil. No, nada. Pablo estaba viendo lo que estaba pasando y la iglesia, él veía y ahí paró la letra y dijo, espérate, quiero calmarlos, no se preocupen por mí. Ahorita vamos a ver lo que dice Pablo. No se preocupen por mí, por lo que está pasando. La gente dice, bueno, si Pablo lo tienen emprisionado, lo van a meter, está en la cárcel, está pasando esto, ellos comienzan a temer, van a venir detrás de nosotros, hay un temor. Él necesita calmar y enseñarles. Por eso dice Pablo estas palabras, dice, soy prisionero de Cristo, no dice, soy prisionero de Roma, hermanos, soy prisionero de Roma, aquí me tiene César y aquí me tiene la gente y injustamente siéntanse mal por mí, hoy Señor, y ahí estando él, enseñando a él todo lo que está pasando y mira lo que estoy sufriendo y imagínense, hermanos, ¿qué causaría a los demás estar sin esperanza? Como pastor, como líderes, hablaba con el pastor Cornelio, líderes maduros, nosotros congregantes, los que están más maduros, es nuestro trabajo, calmar a la gente y recordarles quién está sentado en el trono. O sea, yo aquí, hablábamos de esto el miércoles, y ¿qué dice? O sea, es animar a la iglesia. ¿Cómo voy a estar yo derrotado? Y luego, ¿qué esperanza van a tener ustedes? Hablaba de mi hija, este es su último servicio, por mientras, ¿verdad? Al menos que no aguante y se quiera venir, que no hay problema, no. Pero yo sé que hay cuidado, amamos a nuestros hijos, ¿cómo no? No vas a amar, no me vas a decir, no, yo amo a mis hijos más que tú, no, ¿cómo? ¿Cómo me hace decir eso? Amamos a nuestros hijos, hermanos.
Y mi esposa quizás se pone en una mentalidad de preocupación, ¿verdad? O algo, y yo también, no creas, pero mi trabajo no es, ay, ven para acá y agarro a mi esposa, no, la agarro de la mano, la abrazo, no para que, sino le recuerdo, estamos en Cristo Jesús. Confía en Dios, hay que confiar en Dios, hay que saber que nuestros hijos, nuestras vidas, nuestra economía, todo lo que está pasando alrededor, nuestras enfermedades, este país, alrededor del mundo, estamos mejor en la mano de Dios, hermanos. Y Dios es el único que nos puede traer. Yo no puedo hacer a mi esposa o a ninguno de ustedes, no les puedo dar nada para animarnos más que a Cristo Jesús, porque eso es lo que nos hace diferentes, hermanos. Lo que nos hace diferentes es de que estamos en Cristo Jesús. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice que probados, dense la prueba, examínense en que están en la fe, al menos que reprueben, que no acordáis que Cristo está en ti, no sabéis que Cristo está en ti. Entonces Pablo entiende eso. Aquí estamos viendo el corazón de un pastor, el corazón de un líder, el corazón de un cristiano maduro. Estamos viendo, ellos están pensando en que, dice, no soy prisionero de Roma, no soy prisionero de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por causa de ustedes, por vosotros, para que el evangelio se dé, para que la gloria de Dios brille. Roma no me tiene prisionero. Y Pablo sabía porque había experimentado a Cristo. Muchas veces nos apachurramos porque se nos olvida o no experimentamos a Cristo. Pablo había experimentado, y él sabía, dice, oye, en Filipenses, ¿qué pasó? Si Dios quería y Pablo estaba en prisión, ¿qué pasaba, hermanos? Un terremoto, se abrían las celdas. ¿Cuántas veces Pablo no escapó de la muerte, no escapó de las cárceles? Pablo está diciendo, mira, si Dios quiere me saca de esta. Si Dios quiere no me corten la cabeza. Y si es la voluntad de Dios, es la voluntad. Dios es el que está en control en mi vida, no Roma. Lo que estaba diciendo Pablo. Soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros, por los gentiles, por el mensaje que estaba predicando en capítulo 1, capítulo 2. Ahora son parte los gentiles ¿de qué? De la familia de Dios. Y Pablo decía, no soy prisionero de mi... que te sientas lástima por mí, soy prisionero de Cristo Jesús para vosotros, que mi vida sea glorificante. Y eso es lo que decía en la mañana, compartí un poquito, porque yo no nomás, a todos aquí hemos visto que Dios ha enseñado y hemos pasado por cosas difíciles, y Dios ha enseñado y animado uno al otro, todos ustedes. Muchos de ustedes, miembros, hemos visto que nos han pasado en los años muertes y enfermedades y hemos perdido, puedo yo decir que podemos ver esa prueba y esa fuerza. Como el miércoles hablábamos en nuestra oración, peticiones, ¿verdad? Estaba la hermana Reyes aquí compartiendo, ¿verdad? Hubo muerte de padre, de madre, o sea, hubo familiares yendo a la funeral, yendo a visitar, pero aún así, en ese tiempo de crisis, en ese tiempo de pérdida fuerte, ¿qué es lo que dijo? Le doy gracias a Dios y gloria a Dios. ¿Qué dijo? Mi sobrina cumple 2 años de casada, mi hija 22 años y yo y mi esposo 47 años juntos y no nos falta nada. Hermanos, esa es la diferencia entre el cristiano y el mundo. El cristiano haya alabanza, haya gloria, haya esperanza en el medio de las circunstancias malas. Lo vemos, hermanos. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en los de la iglesia antes, lo vemos en nuestras propias congregaciones que tenemos que enseñar. Por eso creamos una generación sin darnos cuenta. Los hijos nos ven cómo reaccionamos en estos casos y luego después estamos ahí, ¿por qué salieron así? Porque es tiempo de en el medio de lo que está pasando, podemos nosotros ser diferente que el mundo. Nosotros no somos esclavos de Roma,
de tu pecado, no eres esclavo de tus deseos, de Satanás, no eres esclavo de esta nación, no eres esclavo de tu enfermedad, no eres esclavo del pecado que estés batallando ahorita, no eres pecado de tus circunstancias, tú no eres estás en esclavitud de nada de eso, somos esclavos de Cristo Jesús, hermanos. De Él. Entonces, aquí vemos el corazón de que Pablo está escribiendo y luego de repente siente en el corazón, hey, traigo esperanza a la congregación, traigo esperanza a las iglesias, déjales enseño, no se preocupen por mí, mi vida es para agradar a Dios, es para su honra. Dios está haciendo esto porque Él lo escogió. Roma no me puede encarcelar, me pueden meter donde ellos quieran y si Dios quiere me saca. Y si es la voluntad de Dios, es para su gloria, es para que ustedes puedan ver a Cristo en mí. Cuando pasamos cosas difíciles, es la oportunidad del creyente maduro poder revelar y enseñar que Cristo vive en ti. Por eso dice Pablo, examínate que no vayas a fallar, que no sabéis que Cristo está en ti, al menos que repruebes, seas reprobado. Qué hermoso. Qué esperanza, hermanos. Dios, Él tenía un corazón para la gente en el ministerio, porque estaban preocupados. Debemos de estar preocupados, ¿verdad? Preocúpense por los pastores, por los misioneros, por los líderes, por los presidentes, preocúpense, hermanos. Oren. Ahora recibí 2 textos de gente así que no tenía mucho que hablar, mucho que no hablaba. Uno de la convención, pastor, estoy orando por ti. Ay, qué bonito se siente eso, hermanos. ¿De dónde salió este? Imagínate. Tenemos que nosotros hacer lo mismo por los unos a los otros, hermanos. Nuestra iglesia, estoy orando por ti. Pastor, yo necesito ayuda, pero ¿por qué no te plugueas en la iglesia? No, pues es que no. Pluguéate en la iglesia, para eso Dios la hizo. Yo no ando en otros rebaños, no tengo nada de negocio. Aquí hay el trabajo, hermanos, los unos a los otros. Entonces, Pablo está ministrando porque la gente tiene miedo por lo amaban a Pablo, hermanos. Lo amaban, no lo tomaban a la ligera, eso no era malo necesariamente, pero Pablo decía, espérate nomás, acuérdense, estoy bien. No se preocupen por mí. No tengan temor. Tenía esa preocupación y él quería interrumpir lo que él estaba diciendo para poder hacer eso. ¿Y qué crees? Lo hizo y qué bueno que interrumpió esto. Y quiero que veas que él está diciendo que es prisionero de Cristo Jesús por causa de ellos o por vosotros. La perspectiva aquí era, él estaba enfocado, tenía una meta, él estaba viendo, no importa lo que estaba pasando alrededor del mundo y no importaba las circunstancias, Pablo quería tener un enfoque y una perspectiva correcta. Y así tenemos que ser nosotros como cristianos, hermanos. No importa qué esté pasando en el mundo, qué esté pasando con la epidemia, que otra vez ahí viene, ya pasamos una. Y que salimos, gloria a Dios. Y si pasamos otra, ¿qué? Gloria a Dios, pase lo que pase. Ya he puesto yo a mis bebitas en las manos de Dios. Ustedes han puesto su familia, sus cónyuges en las manos de Dios en esta epidemia. Y si pasa otra vez, yo sé que si me pasa a mí otra vez, yo sé que si Dios quiere, me sana de volada. Y si Dios no quiere, ¿qué podemos hacer, hermanos? Aquí es donde enseñamos que Dios está en control. Y aquí es el enfoque que Pablo tenía, la perspectiva centrada. Pablo por eso fácilmente podía decir que no era el esclavo de Roma, sino al contrario, de Cristo Jesús. Pasando lo que estaba pasando, hermanos. Imagínate, hermanos,
Una banda de judíos ahí tratando de matarlo, para transferirlo a otro lugar. Había asesinatos tratando de asesinar. Imagínate todo el paquete que traía y él todavía preocupado, animando a la iglesia. Nuestros hijos, ellos no tienen nada que preocuparse de mis finanzas, de mis situaciones. No tienen nada que preocuparse de mi matrimonio, lo que tenemos. Tengo que crearlos y que ellos van a tener sus propios problemas cuando salgan al mundo, hermanos. Meterlos en todo el drama de nuestra vida, hermanos, los vas a apachurrar. Los apachurras. Pero cuando ellos ven la perspectiva, no te confundas, nosotros estamos bien. Dios está en control, lo que esté pasando, Dios está, tú no te preocupes. Ahí está el plato de tu comida, ahí está la luz, está prendida, y tú no te preocupes. No importa el techo, tienes techo. ¿Verdad? La perspectiva tiene que estar ahí, hermanos, y en la iglesia, porque si no, ¿cómo animamos a la iglesia, hermanos? Si los líderes están apachurrados, y es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí con toda la injusticia. Ellos están preocupados, oye, lo van a asesinar, ¿qué si matan a Pablo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La iglesia sigue caminando, hermanos. Gracias a Dios que no dependió de Pablo, no dependió de Pedro, no dependió de los apóstoles, dependió en Cristo Jesús, que dijo: en esta piedra yo iré, construiré mi iglesia, y que dijo: ni las puertas del infierno podrían contra la iglesia de Dios, hermanos. No dependió de los apóstoles, aunque son instrumentos. No dependió de los pastores, aunque son instrumentos. Depende de Dios. Depende de Cristo Jesús. Y Pablo les está dando esa perspectiva. Pablo entendía que Dios era soberano y que la mano de Dios estaba trabajando en sus circunstancias. Dios quería que él estuviera ahí, en esa circunstancia. Cualquier circunstancia que estés, sea buena o sea mala, y es exactamente donde estás para la gloria de Dios. No se te olvide. Estás en una buena situación, no te jactes. No estés ahí, aquí con esta mosca, se la pasaron a alguien más y luego ya me la pasaron a mí otra vez. Esa es la mosca de Pence, ¿no? Te traía también una. Hermanos, esa es la perspectiva que tenemos que tener. Esa es lo que tenemos que ver, que estamos en un tiempo donde cuando las vacas están gordas, vale más que guardes, porque van a venir las vacas flacas. ¿Y qué hacemos? No, hombre, nos caen los chequezotes, nos caen las cosas y todo. ¿Y qué hacemos? No, hombre, mira, golosos. Yo creo que estoy usando esa palabra correcta, no sé, pero la aprendí. Hermanos, Dios nos da para poder tener para el futuro. Dios no de mañana no vamos a estar en una crisis y decir, oh Señor, no estás proveer. Dios te dio todo lo necesario para proveer. ¿Estamos derrotados en la vida cristiana? Pues dice la palabra de Dios que ponte tu nuevo cuerpo, tu nuevo saco. No dice, te lo voy a poner tú, oh Señor, pónmelo, no. Ya te lo dio. Ay, ¿cómo derrotar el mundo? Ya te dio la armadura, dice, póntela. No tienes que pedirle a Dios que te dé, Señor, ayúdame, Señor, pues ponte la armadura. Ya te la dio. Ya te dio todo lo que necesitas para ser exitoso en la vida cristiana. Y Pablo les está recordando, ya lo tenemos todo en Cristo. Él es soberano. No te debe de pescar de sorpresa que la vida va a ser difícil cuando sigues a Cristo. No te debe de caer de sorpresa cuando estás en una situación bien gruesa y Dios te rescata. No te debe de venir sorpresa cuando estás en una situación bien gruesa y no te rescató como tú pensaste, pero Dios está trabajando, hermanos, para su gloria.
Pablo sabía la soberanía de Dios. Él sabía, oye, estoy aquí para ustedes porque Dios me ha mandado instrumento para su beneficio, dice Pablo. Soy prisionero de Cristo. Muchas veces la agarramos esa como, todos somos esclavos de... No, pero estaba hablando por lo que le estaba pasando. No era un prisionero como lo que vemos en la vida. Aquí les estaba diciendo, para tu causa. Por eso dice, eso es lo que cambia. Soy prisionero para ustedes gentiles. De todas maneras, Dios me tiene así para el beneficio de ustedes. La condición en la que tú estás, cristiano, sea buena o sea mala, Dios te tiene en esa situación para el beneficio de otros que vengan a Cristo y al Evangelio. Eso es, hermanos. Y en vez de, pastor, es que no tienes misericordia en veces, y que pues, y papachar. Si quieres apapaches, vete ahí a ver a Joel Osteen o a otro predicador. Yo no te voy a apapachar en eso, yo te voy a animar en Cristo Jesús. Porque somos cristianos, hermanos. Yo voy a agarrar y abrazar y besar a mi esposa y darle ese cariño, pero le voy a decir, acuérdate que Cristo está en ti. Acuérdate quién eres, levántate, baby, vente. A mis hijas, a mis hermanos en Cristo, los voy a agarrar de la mano y vamos a llorar o lo que quieras, pero ¿sabes qué? No vamos a quedarnos ahí porque no es el estado en el que vamos a estar. Bienaventurados aquellos que lloran. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Porque se van a quedar llorando? No, porque van a ser saciados, van a ser consolados. Por eso, hermanos. Y en veces se puede oír así, ¿verdad? Pero si estoy hablando con el mundo tan ciegos, ¿qué esperanza? Pues hay que ganarlos, hay que ayudarlos, hay que sentirnos como ellos, ¿verdad? Y tratar de darles el evangelio. Pero Pablo está hablándole a la iglesia. Y si tú confiesas ser cristiano, esto te da a ti y me da a mí. Pablo lo está escribiendo para ellos y para nosotros. Y toma que, mira, nomás imagínate, hermano, capítulo 3, yo no lo pude haber puesto eso. Yo vengo capítulo, versículo por versículo, hermanos. No, hay una pandemia, deja cambio y deja ver, predico en esto. Es que la palabra de Dios está viva y Dios le va a dar a su iglesia y al pastor la palabra y el aliento que necesita él y el pueblo de Dios. Y es lo que viene. No lo puse yo así, aquí lean lo que está diciendo Pablo. Los gentiles estaban viendo a Dios trabajar. Necesitaban ellos entender que venían las cosas y se iba a poder poner difícil después de que Pablo fuera asesinado o ejecutado. ¿Y qué pasa cuando Roma se quema? Comienza la persecución a todo lo que da, porque le dieron y tenían que acusarle a alguien. ¿Y a quién le acusaron? A los cristianos. Y entonces se puso eso. Pablo los estaba preparando como Cristo preparó a los discípulos. Les dijo, así va a estar. Te voy a decir exactamente cómo va a estar la cosa. Es más, me odiaron a mí, te van a odiar a ti. Y Pablo podía curar gente de enfermedades, hermanos. Pablo podía traer gente de los muertos. Ahí no se quedó uno dormido ahí, cayó y lo resucitó. Él sabía el poder de Dios, pero aún así dijo, todo depende de Dios, no de mí. Todo depende de Dios, no de mí. Mira lo que dice en el versículo 2, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. La gracia de Dios se la dieron a Pablo, la gracia de Dios se te ha dado a ti. ¿Para quién? Para otros. ¿Tú crees que Dios te dio su gracia para que tú te quedes con ella? Dios distribuyó gracia en ti, misericordia, para que se las des a otros. Mira lo que dice, hermanos.
que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente. Ya se los ha dicho antes. Ya conocen la gracia de Dios. Versículo 1, versículo 2, capítulo 1, capítulo 2 de Efesios. Leyendo los cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por qué? El Espíritu, que los gentiles son que coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, hermanos. Esto no se les dio a los... Ahorita ya se reveló, ya saben, aquí no hay perjuicio. Más antes nomás veían todas naciones, pero el profeta no entendía exactamente que estaba hablando también de los gentiles. Aquí ya no hay prejuicio. Aquí no importa qué lengua, qué color, que todos, dice, para todos. Ustedes ya son coparticipantes, hermanos. Imagínate una empresa más poderosa del mundo y luego que te diga el dueño y te diga, vas a tú ser coheredero de esta empresa conmigo. Eso no se compara a el reino de Dios, hermano. Y les está recordando, gentiles, ustedes también, para mi causa. Lo que está diciendo aquí en el versículo 2, está diciendo, se me dio una mardomordía como administrador. ¿Sabes qué quiere decir un administrador? No eres dueño. Tú estás administrando y representando a alguien y corriendo la situación para alguien. Dice, la gracia no le pertenece a Pablo y la gracia de Dios no te pertenece a ti, le pertenece a Él y es para que tú la des. No te quedes con ella. No es su dirección, sino la dirección de Dios. Versículo 3 nos habla de la revelación que se le ha dado por Dios. Por Dios vemos en Hechos capítulo 9 la conversión de Saúl, ahí que ahora es Pablo, se le reveló a él, se le extendió la gracia y que esa gracia extendida resultó en ¿qué? La salvación, hermanos. ¿Por qué no vas a querer darle a otros esa gracia, extenderle a otros esa gracia, hermanos? ¿Qué nos pasa? Había un programa cuando estaba chico que se llamaba ¿Qué nos pasa? ¿Verdad? ¿Ves, hermano? Sí soy de ustedes, Soy tejano, pero tengo mis raíces. ¿Qué nos pasa? Y era una comedia, ¿verdad? De la vida práctica y tenían ahí. No, sí me acuerdo muy bien de ese programa. Pero sí, ¿qué nos pasa, hermanos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la vida práctica? ¿Por qué no queremos distribuir de la gracia de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que nos impide? Eres mayordomo de esa salvación. Dice la palabra de Dios que cuides tu salvación. Vamos a ser contables por esa salvación que Dios te ha dado. Y Pablo dice, mira, todo lo que me está pasando a mí ahorita, no te preocupes por mí, gracias. Y quiero que sepas que la gente le llevaba a su pastor su comida, checaban que tenía todo. No está diciendo Pablo, pero lo que está diciendo es, no te preocupes. Yo no soy tu salvador es aquel que me tiene imprisionado aquí para tu beneficio. No es ignóralo a Pablo, déjalo ahí que se muera en la cárcel y está bueno, que nos importa la dirección. No, es para que nosotros agarramos ánimo en el Señor y seguir la batalla y seguir amándonos el uno al otro, seguir sirviéndonos el uno al otro para la gloria de Dios, hermanos.
La revelación de Dios se le dio a él, la conversión. ¿Y qué hizo Pablo con esa conversión? Fue llamado a qué? A ir a los gentiles, hermanos, a los gentiles. Fue entrenado para la responsabilidad de ser tener mayordomía y en muchas circunstancias que Dios lo puso en los años, hermanos. ¿Qué hizo Dios? Por 3 años Dios lo enseñó. Fue como a la universidad, si se puede decir, para prepararlo para esto. Fue salvo por gracia y después se hizo que mayordomo de la gracia que Dios le ha dado a él. Y tú igual esta mañana, si tú tienes a Cristo Jesús y se te ha dado la gracia de Dios y ha resultado en salvación, tú eres mayordomo de esa gracia de Dios para el beneficio de otros, no el tuyo nomás. Cada cristiano tiene la historia similar, que estos fuimos salvos por gracia, sobre la fe en Cristo Jesús, y nosotros se nos ha dado esa gracia de Dios para servir con los dones que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada uno tiene dones, hermanos. Algo hermoso que vi ayer tuvimos una función de platillos. Y yo las hago no para, sí, qué bueno, ingreso y todo, Dios proveerá y todo, pero la razón que también es detrás de esa, y los líderes saben, desde hace mucho les dije, ahí es donde es cuando tienes amigos, pero no sabes hasta que hacen algo juntos, que te das cuenta si te caen o no te caen. Ahorita puede caer bien alguien, pero cuando estás haciendo cosas, ahí es donde te das cuenta cómo juegas con la gente. Y esto nos enseña algo, hermanos. Oren por nuestra familia de Aconal, que están con el COVID, ¿verdad? Son instrumentos aquí, coordinan los eventos. Nuestro tesorero, el hermano Treviño también, que se haya así, pero vimos algo, sentí uno de las mejores paces y más sin estrés esta vez. Y recibimos tantas. El pastor de otra iglesia me mandó un texto que les compartí, cómo estaba funcionando todo. Todos ayudan, todos, o sea, no había nadie, de los jóvenes, todos, y yo pude llegar y yo sé que tuvieron que ponerse y pararse gente, porque se nos fueron los coordinadores. Y Dios usó y se levantaron todos los que tenían, y eso te enseña algo, hermanos. Sin el pastor la iglesia debe seguir caminando. Sin los que andan sirviendo, que siempre hacen, y sin ellos debe seguir caminando la iglesia, hermanos. Ese es el punto. Eso enseña madurez, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Dios me enseñó así, me hizo así en el ojo, mira. Oye, fíjate, todo lo que pasó, que se enfermaron y que esto y que el otro, oye, todos hicieron su parte y vinieron y se unieron, y los que se tuvieron que levantar de líderes, se levantaron de líderes, y todo se armó. Ni Chick-fil-A tenía el servicio que tenían aquí los jóvenes y todos aquí, hasta delivery, si llegó caliente el pollo. Estábamos allá abajo y entro, y siempre en veces, en el pasado adentro, y órale, que acá, pastor, que acá. No, estaba Cornelio acá, yo acá, hablando con unos varones que vinieron a donar su tiempo con parriotas, y no vienen a la iglesia, ¿verdad? Pero eran amigos de uno que sí viene a la iglesia, y pues bien curiosos, yo hablando, platicando con ellos de las cosas de la vida, y luego llega el momento. Y ahí abajo del mezquite que querían tumbar hace mucho tiempo, orando, dándoles el evangelio de Cristo Jesús, hermanos. Y el hombre me pide oración. La hermana que viene aquí a Cornerstone se quedó asombrada, dijo, oye, ¿para qué le haya pedido oración? Le dije, es que pedir oración es una cosa de humildad, hermanos. Cuando no oramos y no pedimos oración, estamos diciendo que nosotros podemos sin Dios. El pedir auxilio y decirle, Señor, te necesito, es orar y traerle todo al Señor. Y el Señor así, su rodilla y todo, le dije, vamos a orar. Y el evangelio. No, es que tengo que parar de esto.
No tienes que parar de nada, lo que necesitas es una relación con Cristo. Primero, conócelo. Ya había blandado el corazón nuestro pastor que andaba ahí también el día antes sazonando el pollo. O sea, todo es, yo estoy viendo esto, hermano, este es mi libro, o sea, no estoy sacando nada nuevo, hermanos. Este es el libro de todo lo que hacemos. En vez de, pues, el pastor, ¿por qué hace esto? Hay un propósito, hermanos. Tiene que haber un propósito y tiene que llegar un tiempo donde comienzan a confiar en el propósito y en el hombre y los hombres que Dios ha puesto, ¿verdad? Y lo ha hecho. Pero había no estrés. Y tomando decisiones, es lo que me gustó mucho, que, o sea, no tenían que venir las mesas, o sea, decisiones, así va a ir la cosa y sí va a ir, no tengo que andar, así va, o sea, todos tomaron esa iniciativa, trabajaron bien, gloria a Dios, hermanos. Cuando se fue Moisés, ¿qué pasó? Llegó para atrás y ¿qué pasó? Extrañamos a nuestros hermanos, no me lo tomen mal, y sí, obviamente se está el vacío, no es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Espero que me extrañen cuando no esté aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Y no hagan fiesta y saquen una vaca de oro ahí y comiencen a bailar. Esos bailes de TikTok que hay ahora. Pero ¿qué pasó cuando Moisés sale? Se quedaron ahí los líderes, ahí Aarón y todo. Mira lo que pasó, hermanos, ahí te enseñó la inmadurez. Pero en veces cuando salemos los líderes y se quedan, ahí también podemos ver la madurez que Dios está trabajando en nosotros, hermanos. Y lo bonito es de que no se ve bonito todo el tiempo, hermanos. Todos estamos batallando y batallamos en nuestras vidas cristianas, pero aún en todo eso, Dios se trae gloria. Dios se trae gloria, hermano. Y no nomás eso, el testimonio, los textos que recibimos fueron, wow, el testimonio que se da, hermanos. La gente no sabe lo que está pasando en la iglesia por adentro. Lo que están viendo es el resultado de Dios en las vidas de los creyentes. Amén. Amén. Por eso dice en el versículo 2, si ya has oído, debes de entender, y Pablo les enseña su propia experiencia en el misterio de Cristo, y otra vez le dice que los misterios estaban revelados, pero ahora han sido revelados a ustedes. Pablo tenía un deseo que ellos podrían entender lo que él estaba entendiendo. Que experimenten, mira lo que me está pasando, lo que estoy haciendo. Pablo comienza a decir que hay que aplicarlo, ese entendimiento. Lo opuesto es que falta de discernimiento espiritual. Ese es lo opuesto. No tienes entendimiento espiritual. Pablo nos enseña en la segunda sección aquí los misterios de los que está hablando hacia los gentiles, hacia el plan de la salvación de Dios. Versículo 5, ¿verdad? Los misterios que fue en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu. Entonces tú tienes el Espíritu de Dios. Velo como cambió de tema totalmente Pablo de todo lo que estaba hablando, para darles y recordarles y enseñarles. Se les ha dado la gracia. ¿Por qué se les dio la gracia, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Tienes el Espíritu Santo? Mira, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 21. Que dice, porque nunca la profecía fue traída por qué, voluntad que humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que por el Espíritu Santo. Ahorita andan tratando de hacer
pastores, hermanos, soy un pastor y pues bautistas diferentes, por eso les digo, tengan cuidado en sus amistades, en otras dominaciones y cosas, y después se les mete el feminismo o el machismo, o se les mete la tolerancia y todo. Tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado a quién amenean en Facebook, a quién amenean en Facebook, porque esa gente puede decir algo bien y luego los buscas y andan en otro rollo. Eso es lo que pasó en Colosenses, o sea, las enseñanzas falsas, hermanos. Ya comienza la gente, ¿no? Que la mujer pastora, que la mujer, puede haber una mujer presidenta, gloria a Dios, dale, no es problema. Puede haber una, pero en la iglesia lo que dice la palabra de Dios es diferente, adentro. Y que homosexuales, vi un sermón y el pastor agarrando a gente que estaba ahí diciendo que habían cambiado las reglas y el pastor predicando con todo el coro y todo, y la señora, no, pero los homosexuales no entrarán en el reino de Dios, y que no, y que dice, ¿cómo que no? En Levíticas dice que, y comenzó a agarrar y voltear la Biblia. Y finalmente dijo, ¿cuándo Cristo una vez dijo que la homosexualidad era mala? ¿Cuándo? Y pues la gente estaba así, ¿me entiendes? Y pues, hermanos, imagínate. Pero mira, fíjate lo que dice aquí. Que la palabra de Dios fue dada ¿por quién? El Espíritu Santo. La palabra es ¿qué? Edificáis, es del hombre, es de Dios. Porque ¿qué le dijeron? No, Pablo dijo, no, estoy hablando de Cristo, no Pablo. Ah, pues entonces estás diciendo que nomás las palabras de Cristo que están en rojas son de Dios. Pero déjate digo aquí, la palabra de Dios dice que de Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Y dice que ellos no heredarán el reino de Dios, hermanos. Como todos los demás que están allí. Como el mentiroso, como el borracho, como todos los demás que están allí, no heredarán el reino de Dios. Pero fíjate cómo trabaja el diablo. Y por eso Pablo está con mucho cuidado enseñándoles la teología de Dios, la palabra. Tenemos que ver aquí que esto vino inspirado de Dios. El Espíritu Santo es el que les dio a los apóstoles, a los discípulos, para escribir esto, hermanos. Todo es la palabra de Dios completa y inspirada, y no tiene error, hermanos. Y no podemos agarrar nomás las palabras en rojo, o nomás agarrar el antiguo, o nomás agarrar el nuevo. No, tenemos que agarrar completamente todo lo que Dios nos ha dejado inspirado por Él, que costó un precio, la cruz del Calvario, con la sangre de Cristo, para que nosotros podamos saber esto. Ámalos, hermanos. Yo tengo encuentros con homosexuales, a mí no ando ahí pegándoles o haciendo, no estoy diciendo eso. Ellos necesitan ayuda como todos los demás pecadores, hermanos. ¿Ok? Eso no lo tomen a mal. Unos homosexuales me caen más bien que la gente normal. Unos pecadores que no son cristianos se portan mejor que los cristianos, hermanos, pero ese no es el punto. El punto es que la línea está dividida y todo aquel que no cree se va a perder. La paga del pecado es muerte. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Si eres mentiroso o homosexual, es igual para ti. Estás muertos en tus delitos sin Cristo Jesús. Tenemos que ser planos y claros. Pero vemos que Dios extendió su amor en la iglesia aquí. Antes Pablo en Efesios decía, todos ustedes, los borrachos, los homosexuales, todos ustedes eran esto. Estaban muertos en sus delitos, muertos en sus pecados. O sea, la iglesia tenía de todo, hermanos. Pero Dios los convirtió y les dio vida eterna. No hay pecado, no hay cosa muy grave que Dios no pueda perdonar. Si venimos a Él, hermanos. El Espíritu Santo, los misterios se revelaron. Y Pablo nos dice y nos da el énfasis en lo que está pasando. Y otra vez aquí en el versículo 7 nos dice Pablo,
nos dice, de cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de ¿quién? De su poder. Por la gracia de Dios se le extendió a Pablo. Pablo, que era alguien que podía jactar, era un hombre del tribu de Benjamín, hermanos, del tribu de Benjamín. Imagínate, o sea, él era judío, farisea, celoso por el Señor, y que dice, lo considero todo que como basura, para conocer a quien, a Cristo y a Él que crucificado. O sea, yo soy el más grande pecador de pecadores. El orgullo de Pablo fue reemplazado por una humildad en su posición, hermanos. Una humildad para su pueblo, un sacrificio donde yo en veces quiero que la gente se sienta mal por mí, ay, pobrecito, y Pablo y yo o cualquier líder tenemos que arrancar eso y decir, no, Señor, todo es si sufro o si me río o cualquier circunstancia, en lo bueno o en lo malo, Señor, mi vida es para tu gloria. El enfoque y el centro no puedo ser yo, sino Él que vive en mí. Y eso es lo que está pasando aquí. Y Él tiene que tener estas características, la tenemos que tener de esa humildad, de reemplazar ese orgullo que quiere que tú seas el centro, de que la gente se enfoque, ay, tú, y poder nosotros como iglesia poder proclamar que nosotros hay algo más importante que nosotros, si no es Cristo Jesús. La iglesia, hermano. No quiere decir que nos vamos a doler y no, hermanos, no lo confundan. Hay que venir, me está pasando esto, tengo esta tristeza. ¿Y para qué? Para eso, hermanos, para que tomen la medicina. Es como la oración, ser humildes. ¿Sabes qué, hermano? Mira, estoy batallando con esto, ora por mí. Gloria a Dios, hermanos. Pero lo que estoy diciendo es de que no lo hagamos, que nosotros nos hagamos la estrella de todo. ¿Verdad? Que dice el Evangelio es predicado, no es nada de nosotros jactarnos, que no sea de compulsión, sino que lo podamos predicar para su honra y su gloria, hermanos. Para su honra y su gloria, hermanos. Aquí vamos a dejarlos en 1 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9. Este es uno de mis favoritos textos. Conocí un hombre hace muchos años. Pienso que es creyente todavía, no sé, no he hablado con él en muchos años, pero yo tenía así marcado con el highlighter, ¿verdad? O sea, highlight, ¿verdad? Y veía su Biblia y una vez le preguntó un hermano, le dijo, ¿por qué no tienes nada highlighted? Y dijo, porque toda la Biblia debe de estar highlighted. Toda la Biblia es buena, ¿verdad? A veces tenemos nuestros favoritos textos, pero cuando digo eso, hermanos, es porque este texto es lo que tenemos que vivir y lo que vivo yo, ¿verdad? Lo que vive cada uno de ustedes. En el versículo 16 dice así, por cual si no lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido, ¿qué? Encomendada. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Si lo hago de buena voluntad hay una recompensa, pero si no lo hago de buena recompensa, como quiera, es tu responsabilidad de hacerlo. No tengo ganas de hacerlo. Pues si no lo quieres hacer para una recompensa, hazlo por el temor de Dios, porque lo tienes que hacer. A veces, hermano, me da una cosa cuando oigo gente, ¿verdad? Familia, le digo a mis hijos que hagan y no lo quieren hacer y pues no lo hacen. Sácalos con el cinto, con la bota, con la chancla, que lo hagan. No, pues que si lo van a hacer de mala gana, mejor no. Les estás enseñando mal. Esa no es la teología de la Biblia. Estás haciendo un mal, es tu responsabilidad como padre. Lo vas a hacer de buenas o de malas, hermanos.
Dios no va a decir, no, es que mira, no lo quise hacer porque, pues de verdad, no lo estaba haciendo de todo corazón, Señor, por eso no lo hice. ¿Y sabes qué te dice Dios? Apártate de aquí. Eso es lo que pasa cuando llegues no va a haber de que, pues es que no lo quise hacer, y mejor, mira, pues como no lo quise hacer de todo corazón, mejor no fui, o mejor no lo hice, pero, Dios no, compadre. No importa, vas a ser tú contable, tú lo debías de haber hecho. Mira lo que dice, a las buenas, lo haces a las buenas, una recompensa que ni nos merecemos, y todavía te dice que te da una recompensa. Pero si lo haces a las malas, ¿qué dice? Como quiera lo tienes que hacer. Como quiera lo tienes que hacer, y por eso tenemos la generación que tenemos, hermanos. Por eso cuando nos podemos quejar de esta generación a nuestros hijos, pues es que tú lo estás haciendo mal, tú eres el que estás enseñándoles mal. Por cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En veces, hermanos, no por ustedes, sino por mi propio pecado, en veces tengo que arrastrarme al púlpito. Porque hay una batalla espiritual, hermanos. En veces somos humanos, en veces caemos. En veces no tengo ganas de que una persona está y se abre la puerta de la oportunidad de darles el evangelio. Y dije, no, hombre, pues la regué todo el día, me enojé como 3 veces y pues no, quiero darle el evangelio. Hermanos, nos pasa. Pero el Espíritu Santo, el temor al Señor dice, ¿sabes qué? Es mi responsabilidad, aunque la haga buena o mala, el evangelio se va a predicar, hermanos. Se tiene que predicar. ¿Cuál pues es mi qué? Galardón, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Amén. Hermanos, lo hizo él de esta forma, Pablo. Nosotros venimos a ser instrumentos y mensajeros de Dios, y se nos ha dado esa responsabilidad, como a Pablo se le hizo, y que vamos a ver en el versículo 8 el otro domingo. La gracia que Dios te ha dado, si la tienes esta mañana, no es para que tú te quedes con ella, es para que tú pases esa gracia a otros, hermanos. Gloria a Dios. Cualquier circunstancia que estés ahorita, arrepiéntete, ven a Él. Primera de Juan 9 dice que si tú vienes a Él y te arrepientes, ese es algo que como cristianos creyentes tenemos que tener muy importante. Si estamos en pecado, si hemos hecho algo, el Espíritu Santo nos debe de traer arrepentimiento. Pídele al Señor perdón y levántate como nuevas misericordias que te da Dios todos los días, como nueva creación. Cada vez, hermanos, que vamos al trono y de verdad nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y nos levantamos de ahí, hermanos, es nuevo. Ya no tienes que estar en lo que hiciste hace un minuto, lo que hiciste ayer, lo que hiciste antier. Nuevo día para ti, cristiano, nuevo día para ti es hoy, para que puedas venir a las grandes misericordias de Dios. Hoy puedes comenzar un nuevo día, cristiano. No dejes que Satanás o tu carne, los deseos te hagan y estés apachurrado por lo que hiciste hace un minuto, lo que hiciste hace una hora, lo que hiciste sino ahorita puedes estar perdonado en Cristo Jesús y comenzar nuevas misericordias. Adelante, adelante. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos das ánimo, nos das paz, y Señor, nosotros somos creados para poder hacernos más y más en tu imagen. Y Señor, hemos visto que tú estás trabajando en esta congregación, que tú sigas trabajando en cada corazón aquí esta mañana presente, Señor, que tú puedas traer, Señor, cada uno de nosotros unidos en Cristo como cuerpo, como iglesia, que podamos nosotros enfocarnos, Señor, en lo que nos espera en la eternidad y no lo que está aquí temporal.
Señor, no somos esclavos de nuestros deseos, no somos esclavos de nuestros pecados, no somos esclavos de lo que nos tiene ahorita agarrados, sea lo que sea. No somos esclavos de las circunstancias, sea las que sea, sino somos esclavos de Cristo Jesús. Si hemos sido comprados por un precio, si hemos puesto nuestra fe en Él y solo en Él, si hemos experimentado de Él, somos tuyos, Señor. Somos libres, Señor. Nos has dado todo, Señor, que podamos nosotros estar satisfechos en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, lo pedimos para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.